Invitados, entrevistas, un gran equipo y muy buena música. Muy buena música. Por AM550, Guillermo Petruccelli, El Duende. Voy a tener el sumo placer de dialogar con alguien que tiene tanto que ver con la radio, con todo lo que es el amor que uno siente por la radio. Primero porque, bueno, es el CEO de MediaMax Argentina, es alguien que tiene un recorrido enorme por distintos medios, pero además lo más importante es que Horacio Fraccione es el creador, el escritor de Piloto de Radio, el hoy y lo que viene de la radio. Un amigo que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que hoy su libro nos motivó a encontrarnos. Horacio, un placer. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Bienvenido y qué lindo que la radio nos vuelva a encontrar, ¿eh? Muchas gracias por llamarme. Gracias. Bueno, vamos a hablar de ese libro, de ese Piloto de Radio. Así que acá yo estoy, pero, viste, me senté, cafecito, a escucharte atentamente, Horacio. Bueno, básicamente es una historia un poco personal, pero que lleva y dispara un montón de aristas de lo que es la radio, ¿no? Utilicé algunas anécdotas personales para explicar cómo funciona una radio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de programación, desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista comercial. Horacio, hicimos un trabajito ahí de investigación de cómo estaba el mercado, y bueno, le puse piloto de radio como con doble mensaje, ¿no? Y un poco por lo que es un piloto cuando uno hace un programa de radio, y por otro lado cuando uno tiene que pilotear una radio, que es un poco lo que yo hago, porque yo, aparte de comercializar medios con MediaMax, hace unos más de 25 años que estoy con radios propias. Tengo radios en Pinamar, en Mar del Plata, en Cariló, etcétera. Y bueno, eso es un poco desde montar la torre hasta tomar gente, de armar un estudio, desde la música, la artística, todo lo que tiene que ver con el negocio, y después vender la publicidad. Es el gran tema, ¿no? Seguro. Bueno, Horacio, a ver, la radio es mágica, esto es una realidad. Más allá de los tiempos, sigue siendo mágica, más allá de los formatos, sigue siendo mágica. Y antes de meternos en el libro, contame, Horacio, ¿cómo llegás a la radio? ¿Cómo aparece la radio en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo tenía 20 años, aparece había empezado a trabajar para vender publicidad en una gente que tenía segundos o tenía espacios en la radio de JC, de Cepeda. Sí. Año 85, yo tenía 20 años, o tengo 60. Claro. Y que eran del Plata y Continental. Y bueno, ahí estuve poquito tiempo, porque en ese momento aparece una radio que rompe todo, que se llamaba Láser 102. Entonces, esa radio era la FM de Radio América, y bueno, era un formato americano, viste, bien, con jingles hechos en Estados Unidos, viste, una cosa muy moderna, no se ponía castellano, lo que después fue Aspen, ¿no? Claro. Pero en ese momento era una radio de música nueva, una radio bien hitera, americana. Y bueno, esa radio, que siempre hablo con Pablo Ramírez, y nosotros presentaba, o sea, Pablo, que es el locutor, en esa época presentaba Chris de Berg, Lady in Red, que era una canción nueva, y hoy es un clásico. O sea, presentamos el lanzamiento y hoy lo presentamos como un clásico, ¿no? Bueno, Pablo sigue ahí trabajando en Blue. Pero bueno, nada, fue una época muy divertida, y ahí empecé a trabajar en la parte comercial, me presenté y dije, quiero trabajar acá, y bueno, se equivocaron y me tomaron. Y bueno, ahí arranqué mi carrera en la radio. Y como oyente, antes de ese aterrizaje, ¿no? ¿Qué pasaba en tus oídos con la radio, no? Antes. La radio era todo cuando éramos chicos, era todo.
era la música, era la información, era saber qué pasaba, la radio, la televisión era muy buena también, pero la televisión tenía todo, la televisión tenía todo, entonces tenías el informativo, tenías esto, tenías el programa para chicos, tenías el Zorro, ya estaban poniendo en esa época, el Chavo del Ocho, y bueno, ahora, ¿qué pasaba en la calle? ¿Y qué es lo que sigue pasando? Sigue siendo la radio. Sí, no, evidentemente, ¿no? ¿Y qué escuchabas? ¿Qué te gustaba? A ver, ¿qué llegaba a tu... estabas en la radio como oyente, ¿no? Horacio oyente. ¿Y qué recordás de lo que escuchabas en esa época? Escuchaba FM del Plata. Claro. 77, 78, 80, Radio del Plata, particularmente. No lo escuchaba todavía, lo he sintonizado en algún momento, estaba en Rivadavia, creo que en FMR. Claro, FMR. Escuché en algún momento el Tren Fantasma, que hacía Daniel Morano, en la FM de Rivadavia, en el 103.1, y algunas otras cosas más. Pero era interesante la radio, era un poco... Yo siempre fui más del rock, me gustaba más el rock, ¿no? Así que algo de rock había siempre en la radio. Vos sabés que todo lo que estás contando, Horacio, bueno, imagínate, yo cierro los ojos y por todas esas radios, por todos esos programas pasé. Por lo tanto, para mí es una emoción enorme, ¿no? Porque recordar parte de una radio increíble, maravillosa, que va a estar siempre guardada en nuestros corazones, ¿no? Pero la verdad es, porque yo me acuerdo, cuando yo me recibo de locutor, en el año 83, lo primero que hice, mirá vos, ¿no? Lo primero que hice fue ir a Del Plata a conocer a Garibotti, a saludarlo a Garibotti, ¿no? Para mí era, un tema, decir, lo escuchaba imagínate, yo iba al ISER todas las tardes, y todas las tardes lo escuchaba a Luis. Entonces era como decir, ahora voy munido de mi carnet, yo soy uno más, soy uno de los tuyos, ¿no? Bueno, mira, pasaron 42 años de todo eso, ¿no? Increíblemente. Bueno, Horacio, bueno, a ver, todo el camino, todo ese camino de tanto tiempo recorrido, al hoy, ¿no? Al hoy y a lo que viene, ¿no? Que seguramente, bueno, ya es parte de los contenidos de este libro, ¿no? Sí, un poco de eso. No es un libro de mi historia en la radio, es un libro donde yo utilizo parte de lo que pasó para explicar cómo funciona la radio, cómo es este negocio. Esa es la realidad. Claro, que mucha gente no lo sabe, porque la realidad es esa, claro. O sea, es ¿cómo como funciona ese negocio? Claro, la cocina, ¿no? Claro. La cocina de la radio es muy divertido. Es muy divertido. Así que... ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a escribirlo, Horacio? Te tomas en esa pregunta y no la sé de responder bien. Calculo que que cumplí 60, qué sé yo. No tengo ni idea. Lo empecé a escribir en el 2021. Pero Mira. después estás un tiempo revisando, controlando, la corrección del libro y todo eso. Y después, en un momento, en el 24, dije, lo tengo que hacer, y bueno, y los hagamos. Lo imprimí yo y listo. No, y aparte, a ver, yo te digo, desde el momento que vos estás contando esto, yo soy uno de los que cree que uno tiene que volcar. A ver, yo tengo tanta anécdota y tantas historias de lo que me ha pasado en mi vida radial, que muchas veces lo pienso. Hace poco estuve en la presentación del libro de un gran amigo que es Sergio Sinay, y le digo, Sergito, me tenés que guiar, tengo ganas, de ponerme a escribir, porque la verdad, no me puede quedar esto únicamente en un recuerdo, ¿me entendés lo que te quiero decir, no? Y creo que está buenísimo, ¿no? Está buenísimo cuando uno puede volcarlo, pero además también ver un poco esto y ver lo que viene, que yo creo que es el punto fundamental, ¿no? Porque cualquiera, le preguntaría a alguien como vos o a alguien como yo, con tantos años, bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo va? ¿Cómo lo mirás esto, Horacio, pensando en la radio de hoy y lo que viene? Lo que viene, me parece que
a ver, la radio funciona bien en todo el país. Casi el 86% de la gente escucha radio, según Ibope. O sea que estamos hablando de millones y millones de oyentes en todas las, y mucho más en el interior que en capital, pero en capital también. Y la verdad es que la radio no tiene mucho más para hacer que lo que está haciendo. Puede hacer el cambio de ser mejor, digamos, ¿no? Okay. Lo que digo es, che, ¿cómo sería una radio mejor? Y hagamos radio, ¿no? O sea, yo imaginaba a Fernando Peña, ¿no? Fernando Peña hacía radio, que es lo que está faltando. Hoy hay mucho ronda de gente hablando alrededor del micrófono, contando cosas. Claro. Me parece que se están olvidando del oyente, no le hablan al oyente, es un problemón. Y creo que es eso, básicamente. Creo que la radio no es el streaming, el streaming no es la radio del futuro, para nada. Por lo menos es otra cosa, es buenísimo el streaming, pero no es la función que cumple la radio, ni básicamente la radio es un medio de comunicación, te diría que es un fenómeno cultural ciudadano, ¿viste? Uno escucha la radio de su ciudad, no quiere escuchar la radio de otra ciudad o de otra región, digamos, ¿no? La M es más que una ciudad, enganchás muchas ciudades, pero, digamos, es de la zona, ¿entendés? Puedo decir, bueno, estoy en Radio Colonia, bueno, salgo del Uruguay, tengo de Argentina, tengo, bueno, parte de otros lugares, de Paraguay, de Brasil, y la gente que escucha eso es la que está más o menos interesada en lo que está pasando ahí, ¿no? No escuchás una radio de Londres o de Nueva York o de Lima, porque no te interesa. Y lo que te interesa a vos es lo que está pasando en la pisada de la radio, ¿no? Y la pisada de la radio es técnica, en la M son 500 kilómetros y en la FM son 100. Entonces, eso es básicamente el negocio, ¿no? Pues es que lo que estás diciendo, aparte, a mí me da mucho pie para... esta semana justamente tuve una charla con un colega también de nuestra época, de muchos años, y hablábamos de esto del armar, ¿no? Y hablábamos de, por ejemplo, yo reconozco que soy un conductor que tengo como una visión de la radio donde unificamos la palabra y la música, y me acuerdo, claro, cuando yo llego a las radios que he llegado y contaba todo lo que yo llevaba, ¿viste? ¿No? De la cortina, la música, el separador, el efecto, la cortina que baja, o sea, claro, acostumbrado a lo que contaba recién, ¿no? Esto de para muchos la radio, ¿viste? Es la presentación y 4 tipos hablando durante 1 hora o media hora, sin ningún tipo de sentido del ida y vuelta del oyente. Bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Que yo por eso escucho lo que contás y me apasiona, porque yo quiero esa radio, ¿no? La radio de la calidad, ¿no? De la calidad auditiva, de la calidad vocal, del que comunica, del intelecto, y no solamente 4 tipos que estén hablando, tirando, uno que le habla de costado al micrófono, ¿no? O sea, y me parece que... Sí, directamente se pasan mensajes mafiosos por medio. Claro. Por los radios, ¿no? Pero claro. Pues yo sé de un locutor que no sé qué, que no sé cuánto, ¿viste? Decís, flaco, hablarle a la gente quiere, hay que divertir a la gente, esto es un negocio de comunicación, de entretenimiento, o sea, es increíble. Seguro. Horacio, antes de despedirte, ¿no? Cuando terminaste de escribir el libro, ¿no? Viste que es como el chef que termina de cocinar algo rico, ¿no? O el actor que, no sé, ensaya un unipersonal y después dice, bueno, a ver, lo analiza, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedaron a vos? Mira, yo la sensación que tengo es que primero hicimos una charla, una mesa, conversando entre gente de radio, y había 90 personas en una sala en la UCA, en el microcine de la UCA, y bueno, estuvo Laromir, que es quien hace, digamos, hizo una especie de sinopsis del libro. Ajá. Que está en la contratapa,
y estuvo Pablo Bricker, estuvo Pablo Ramírez, estuvo Pablo Montaña, que está en Rivadavia los domingos, que trabaja, que dice que escribe en La Nación sobre radio, y también estuvo Sol, la productora general del programa de Andy Kuznetsov, son Lillera, y bueno, lo que me quedó claro es que todo el mundo quiere hablar de radio, todo el mundo quiere un debate sobre la radio. ¿Por qué? Porque ahora están todos así como enloquecidos con el streaming, y el streaming es una cosa que no tiene nada que ver. Yo explico, en primer lugar, lo que digo es, ojo, los medios llamados tradicionales, llámese radio o televisión, son medios profesionales. Lo que es digital es más difícil encontrar la parte profesional, salvo que lo haga una empresa seria. Generalmente los streamings y los influencers no son profesionales en la comunicación. Entonces te hacen cualquier cosa con los clientes, dicen cualquier cosa al aire. Algún día voy a hacer un compilado de lo que están haciendo en los streamings con las marcas, con la gente, para que los anunciantes vean dónde están poniendo la inversión de su dinero, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, mucha gente está interesada con, no, vamos a poner un canal de streaming. Tantos proyectos que canales de streaming se están fundiendo de a decenas. Es increíble, porque, viste, poner un canal de streaming son 30, 40 mil dólares por mes, más una inversión de 150, 200 en equipamiento, y no levantan vuelo, viste. Los únicos dos que levantaron vuelo y que funcionan son Luzu y Olga. El resto están haciendo agua. Sí, claro. Entonces, bancados por la política, bancados por alguno que no sabe y le pidieron la guita, yo no sé cómo es. Pero la radio funciona porque tiene millones de oyentes en todo el país y digamos, en cambio los streamings tienen 200.000 personas en el total general de los streamings. Es decir, los streamings, sumás todos los que ven Olga, Luzu y Vortex y el resto de los canales, no llegan a 200.000 al mismo tiempo. O sea que ese es el mercado. Y después tiene un mercado que va de lunes a viernes, sábado y domingo nadie prende nada, y solamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. O sea que son 6 horas su prime time, que básicamente es gente de la oficina que está en la oficina, ¿no? Que quizás antes podía escuchar radio, no lo sé. Claro. Pero la radio está en todos los autos de la Argentina. Yo cada vez que hablo con el presidente de una automotriz, lo felicito por haber vendido tantos miles de radios en el año. Y me miran, me lo pongo. Yo vendo auto, le digo, no, vos no vendés auto, vos vendés una radio. Claro, tenés razón, Horacio. Aparte, la radio es el mejor amigo, el auto es el mejor amigo de la radio y la radio es la mejor amiga del auto. No me cabe duda. O sea, no hay esa simbiosis radio-auto es impresionante. Es increíble. Bueno, Horacio, placer enorme dialogar contigo. Bueno, contale a la gente cómo llega el libro, dónde lo compra, contanos, por favor. El libro se llama Piloto de Radio y se puede comprar por Mercado Libre. Lo buscan ahí está. Porque no estamos en librería, ¿viste? Porque, honestamente, lo quería imprimir yo y lo quería hacer de distribución yo y listo. Perfecto. La verdad que lo están adoptando algunas facultades, están empezando a recomendarlo a los chicos que están estudiando. Yo la verdad que también lo escribí para algunos dueños de radio, ¿viste? Ajá. Para que escuchen cómo es este negocio, porque hay tantos nuevos dueños que no entienden este negocio. Que temita, daría para largas horas. Horacio, un abrazo, encontrarte, felicitarte obviamente por el libro y bueno, lindo estos minutos de diálogo de pura radio, ¿eh? Gracias, Guillermo, gracias a vos y a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, Horacio Frazione, obviamente, piloto de radio, lindo, ¿no? Para pensar la magia eterna de la radio, por siempre. El Duende. Guillermo Petruccelli.